Vale, perfecte. Doncs connecto la càmera i comencem. Vale, perfecte. Bueno, Eh, disculpeu el retras. no, Alberto, no et preocupis. Si voleu, sí, això que comentava l'Alberto, primer de tot, disculpar-nos per aquests 5 minuts de retras i benvinguts un cop més als webinars d'Acelera Pime. El meu nom és William Sabin, soc assessor del programa Acelera Pime aquí a la Cambra de Comerç de Barcelona i en aquesta jornada d'avui tindrem una visió global de lo que és una eina de gestió de projectes. Asana es tracta bàsicament d'una eina que permet millorar la col·laboració entre departaments i que també permet tindre tota la informació agrupada i estructurada per tal que els projectes es finalitzin a temps. Això ho explicarà molt millor el nostre ponent d'avui. Ell és l'Alberto García, és Business Development Manager del grup MI i res, sense més dilació li dono la paraula i comencem. Bueno, primerament, moltes gràcies a William per donar-nos aquesta oportunitat, a la Cambra de Comerç, perquè creiem que aquest webinar pot ser molt important per totes les empreses, tant petites i mitjanes com empreses grans, per portar al dia els projectes que tenen dintre de la seva companyia. Compartiré ara la pantalla i obrirem el programa perquè pugueu veure. Farem una sessió que serà una miqueta. Veurem una part amb diapositives i l'altra part farem una sessió demo perquè pugueu veure el funcionament de l'eina i veurem algun cas pràctic perquè sempre és més... Obrirem la meva sessió. Segon. Vale. A veure, per compartir, un segon. Veieu la meva pantalla? Sí, perfecte, Alberto. Vale. Doncs comencem. Al final un gestor de projectes serveix per a tot tipus de companyies, per companyies tecnològiques, industrials, de retail i serveix per a tot tipus de departament, no únicament per operacions o per llançament de producte, també serveix per recursos humans, per ventes, al final és una eina que és molt global. Si esteu en aquest webinar, suposo que és perquè esteu interessats en això, en conèixer com us pot ajudar un gestor de projectes a millorar la vostra comunicació i el vostre dia a dia de la companyia. Moltes vegades, cada vegada hi ha més eines informàtiques i el que sol passar és que la gent treballa més, això li diuen work about work, és trabajo sobre trabajo, que és, al final són enviament d'emails, reunions que no són productives. Llavors, el treball real de les persones normalment, hi ha estudis que diuen que al final és un 40% de tot el treball que estem fent del dia a dia. Llavors, el gestor de projectes al final ve a trencar amb aquesta dinàmica de que es dediqui més temps a feines no productives per canviar-ho i que tinguem una major productivitat dintre l'empresa. Al final, un gestor de projectes el que et permet és centralitzar i organitzar la gestió dels projectes, planificar-los al llarg del temps amb un bon deadline i de manera que es puguin complir millor els objectius i es pugui assolir el projecte a temps. Obtener una visió... passaria a castellà perquè la presentació la tinc en castellà, si us sembla bé. Al final, tener una visión global de las tareas asociadas, de manera que puedes ver todas las tareas cómo están vinculadas unas con otras. Puedes tener un control de costes y permite la colaboración y comunicación entre los diferentes miembros del equipo de una manera más sencilla. Además, permite asignar tareas, funciones y comprobar la carga de trabajo de cada persona. Lo bueno también es que todo el mundo tiene una visión global de los pasos del proyecto, por dónde se va avanzando
y los cambios que van surgiendo. Pues al final, dentro de un proyecto con unos plazos, pues bueno, siempre surgen problemas o entonces, bueno, aquí se pueden gestionar de una manera global entre todos los miembros que trabajan en el mismo proyecto. Y luego te permite eso, calcular de forma realista fechas de entrega. Hay, bueno, infinidad de gestores de proyecto. Os voy a comentar algunos que son, bueno, los más populares, y igual los conocéis o trabajáis con ellos. Monday, por ejemplo, es un programa que es software que está en la nube, es muy popular, bueno, diría que es uno de los mejores. Tiene una interfaz que es muy visual, la experiencia de usuario es muy sencilla. Y luego lo que te permite es, bueno, hacer workflows, automatismos dentro de un proyecto. Además, lo bueno de Monday, por ejemplo, es que también tiene muchas integraciones con las típicas herramientas con las que se suelen trabajar en la empresa. Otro programa así de gestión de proyectos es Trello, que en este caso la visión que tienes del proyecto es mediante un tablero tipo Kanban, en donde bueno, tú puedes poner diferentes etiquetas, campos personalizables y puedes mover las tareas, pues eso de to do, doing, done. Bueno, este es un ejemplo, pero hay diferentes fórmulas pues, con un tablero Kanban. Otra de las herramientas populares es Jira, que esta herramienta se suele utilizar para el ticketing de empresas de software, por ejemplo. Cuando llega un ticketing, pues se gestiona a través de aquí. La empresa que lo diseñó es Atlassian, que al final es bueno, la misma empresa que tiene Trello, que trabaja con Trello. Después está Task, que es de la empresa Notion, y bueno, está muy pensado para la gestión de las tareas propias. Bueno, está al final como un to-do, donde tú te apuntas las tareas que tienes que hacer. A pesar de ello, también permite la gestión de proyectos y también gestión de conocimiento. Un poco te sirve como tipo, como un repositorio de ideas. Otras herramientas que son muy populares y que además, bueno, mucha gente dispone de ellas porque entran dentro del ecosistema de Microsoft, son To-Do, que eso, es un poco similar a Task, pues está pensado para las tareas personales de uno y tener ahí un listado y poderte poner tus fechas de vencimiento de las tareas. Y Planner, que Planner sí que te permite poner otros responsables de tareas y es un paso más avanzado que To-Do. Lo único que bueno, tiene alguna limitación, pero bueno, para según qué proyectos es una herramienta bastante válida. Lo bueno de estas dos herramientas, pues bueno, que al final están vinculadas dentro de todo el ecosistema de Microsoft, entonces cuando creas una tarea, se añades a alguien, la aparece también dentro de Teams, está vinculado con su calendario de Outlook. Bueno, esto también ayuda un poco a mejorar la gestión y la comunicación dentro de la propia empresa. Hoy, bueno, para poder ver cómo funciona un gestor de proyectos, vamos a verlo a través de la herramienta Asana. Es otro gestor de proyectos, es muy completo y al final, bueno, pues te permite, tiene diferentes vistas, tiene la vista tablero, vista en cronograma, entonces a través de aquí podremos ver cómo es el funcionamiento. Cuando empezamos a trabajar con un gestor de proyectos, es un poco un cambio de mentalidad con respecto al uso que se suele hacer cuando previo a trabajar con un gestor de proyectos, porque rompe eso, la forma habitual. Lo que te permite al final un gestor de proyectos es que alinear los objetivos, la misión de la empresa con tus tareas diarias. De manera que una misión de empresa pues puede ser mejorar, por ejemplo, eh, mejorar la sostenibilidad del planeta. Las misiones suelen ser algo que va más allá del propio trabajo de la empresa,
pero que está alineado con ella. Entonces, ¿qué suele pasar? Que los trabajadores no ven que su tarea del día a día esté alineada con esto. Al trabajar con un gestor de proyectos, lo que te permite es que tu tarea diaria esté vinculada con un proyecto, que a su vez ese proyecto está vinculado con los objetivos de la empresa que van a dar con la misión. De manera que todo el mundo está alineado y puede ver cómo se va avanzando en ello. Lo que te permite al final un gestor de proyectos es, bueno, tener claridad sobre el proyecto, saber quién está haciendo qué y para cuándo, poniendo un responsable de tarea y poniendo unas fechas límite. También se rompe con, bueno, fin a los procesos sin fin. Muchas veces los proyectos se van estirando en el tiempo, pues porque no está definido eso, las personas que tienen que hacer qué, cuándo. Entonces con esto sí que está muy claro. Y todo el mundo además tiene una visión, tiene una visibilidad de lo que está haciendo, por qué lo está haciendo y cuáles van a ser los siguientes pasos. De manera que todo el mundo tiene una actualización del estado del proyecto y puede ver cómo va avanzando. También, bueno, al final es eso, el trabajo está impulsado por propósito. No es que tengas que hacer una tarea porque sí, sino tiene una finalidad. Y esta finalidad al final está alineada con la misión de la empresa. ¿Cómo se organiza la información dentro de un gestor de proyectos? Pues bueno, tienes, en este caso en Asana, pues tienes la organización de la empresa y luego tienes los diferentes equipos, departamentos, los proyectos, tareas y subtareas, comentarios. Si ahora estáis aquí, seguramente es, pues eso, os estáis planteando por qué debería utilizar una herramienta como un gestor de proyectos. Pues bueno, principalmente estos son pues, bueno, estudios que se han hecho porque te permite ahorrar tiempo dedicado a tareas administrativas. Muchas veces, pues eso, se envían mails para arriba, para abajo, de necesito tal, luego se envía también pues, por otros canales, se mejora la comunicación, se cierran más rápido procesos de negocio y los proyectos. Mejora la cantidad de proyectos finalizados a tiempos y luego también aumenta la satisfacción de los empleados. ¿Por qué? Por lo que comentábamos previamente. Las tareas al final están vinculadas con la misión de la empresa y pues normalmente los empleados siempre están motivados por eso, por llegar a cumplir esa misión. Entonces, esto es importante. La forma de trabajo al final es eso, son los goals, la misión, luego el portfolio que aquí es una agrupación de diferentes proyectos, los proyectos y las tareas. Como comentábamos antes, bueno, al igual que Monday o que otras herramientas, Asana está vinculado, tiene muchas integraciones con prácticamente todas las herramientas de mercado. Cada vez más todos los gestores de proyectos tienden a integrarse porque, bueno, en el día a día pues la gente pues, trabaja con Google Docs, trabaja con SharePoint, trabaja con todas las herramientas de Office, por supuesto, con Slack, con Teams. De manera que este gestor de proyectos no es que venga a romper con esto, sino que viene a mejorar todas estas herramientas. De manera que los proyectos te queden enlazados con un gestor de proyectos. ¿Qué te permite? Pues bueno, tener claridad en tiempo real de lo que está pasando, claridad tanto para los trabajadores como para los managers, los equipos. Las herramientas de gestión de proyectos en general suelen tener una facilidad de adopción y, bueno, y permiten eso maximizar la productividad del personal. Para los equipos permite una mejor y mayor flexibilidad de la plataforma, bueno, del trabajo entre equipos. Y para los managers, pues bueno, pueden ver también los recursos, cómo se están utilizando los recursos en los diferentes proyectos, de manera que puedes balancear la carga de trabajo de los trabajadores.
Bueno, vamos a empezar ahora en Asana. Bueno, os voy a hacer unos pequeños tips del funcionamiento de Asana. Esto al final, las tres pelotitas estas es como el logo de Asana. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se registra el trabajo que se debe hacer, tanto el propio como el de otro personal, cómo organizamos las tareas y cómo le damos seguimiento, pues eso, cómo se comunica la información. Objetivos bueno, que vamos a tratar de explicar hoy, pues cómo capturar el trabajo, cómo se organiza el trabajo dentro de mis tareas, cómo le damos seguimiento a través de la bandeja de entrada y de la comunicación que se realiza en las diferentes tareas, pues eso, para llevar una comunicación más efectiva. Al final, bueno, ¿dónde encaja un gestor de proyectos? ¿Dónde encaja Asana? Pues bueno, tienes por un lado, esto en todas las empresas, tienes tu gestor documental, que puede ser pues eso, SharePoint, puede ser gestor de Google, puede ser bueno, OneDrive, Dropbox. Luego tienes también cómo te comunicas con tus compañeros de trabajo, que puede ser a través del propio correo o puede ser también a través de Slack, de Teams, diferentes herramientas. Entonces, el gestor de proyectos encaja aquí en medio. De manera que toda la información que es del proyecto está en el gestor de proyectos. ¿Qué suele pasar en las empresas? Que los proyectos se trabajan en diferentes sitios. Pues una parte del proyecto la has dejado en el Dropbox, en SharePoint, otra parte la trabajas, te comunicas por Teams con tu equipo. Entonces, cuando tienes que ir a buscar el presupuesto que me envió tal cliente, tienes que buscar dentro de todos tus mails, saber dónde está ese presupuesto, o tienes que buscar qué me dijo mi compañero que tenía que hacer para esta tarea, lo tienes que buscar dentro de Slack o otro documento que está en SharePoint. Entonces, al final, el tener toda la información en diferentes herramientas hace perder mucho tiempo. Por ello, los gestores de proyectos al final lo que tienden es a todo lo que es de un proyecto tiene que estar ahí metido. Por eso comentaba antes que es un poco cambiar la forma de trabajar. La sensación actual es esta de ahora que, que me está contando. Bueno, vamos a verlo ahora en un ejemplo real a través de Asana. Para verlo vamos a utilizar un ejemplo de una organización que se llama Phoenix Corporation, en donde bueno, tienen diferentes equipos, diferentes departamentos, el equipo de eventos, el equipo de diseño, y bueno, y donde están trabajando en diferentes proyectos, pues desde la celebración de la empresa, calendario de eventos, que a su vez estos proyectos tienen tareas y subtareas con comentarios. Vamos a ver cómo se prepara una celebración de la empresa. Como comentaba al principio, pues vamos a ver cómo registramos el trabajo que se debe hacer, tanto míos como de otros. Esto pues lo vamos a ver aquí en Asana. Entiendo que veis mi pantalla, ¿no? ¿Veis la pantalla de Asana? Bueno, estamos aquí en Asana. Esta es la pantalla de inicio. En este caso, yo soy Jamie, lo podemos ver aquí. Aquí podemos ver que soy Jamie Sánchez en este caso y de la empresa Phoenix Corporation. ¿Vale? Aquí vemos la empresa. Entonces, lo que vamos a ver principalmente, o cómo se organiza aquí la información, vemos aquí los equipos de los que Jamie forma parte, pues forma parte de Staff, de Sales, Product Engineering. Puedes ver también aquí proyectos favoritos, pues la agenda de reuniones, programación global. Veremos también la bandeja de entrada, mis tareas y bueno, y aquí hay otro tipo de información. Principalmente vamos a ver ahora cómo creamos un proyecto de nuevas. Para crear un proyecto nos vamos aquí al más, crear y creamos un proyecto. Los proyectos podemos empezar usando una plantilla, podemos crear un proyecto. Hay multitud de plantillas de todo tipo. Hay unas que ya las dan
las predefinidas, en este caso Asana, otras plataformas igual, al final son similares, donde podemos ver pues, qué tipo de proyecto es un proyecto de lanzamiento de producto, por ejemplo, de seguimiento de errores, lanzamiento de producto, plan de producto. Dependiendo del departamento, pues, por ejemplo, recursos humanos, pues tienes proyectos para onboardings, para offboardings, seguimiento de empleados, hay un montón de proyectos diferentes. Podemos crear un nuevo proyecto a partir de aquí usando una plantilla. Si ya estáis trabajando, porque bueno, muchas empresas trabajan que no tienen gestores de proyecto, trabajan con hojas Excel. Podéis importar una hoja Excel y Asana te la cambia su formato. Entonces, no es que todo el trabajo que hayáis hecho previamente se tenga que tirar a la basura, sino que se puede aprovechar. Y bueno, lo importante es tenerlo todo en un mismo sitio, como comentaba. Vamos a crear un proyecto en blanco, que también se puede crear. A este proyecto, pues le vamos a llamar celebración de la empresa 2023. El proyecto lo podemos añadir podemos elegir qué equipo lo va a gestionar. Puede ser staff, sales, bueno, podemos poner que sea staff. Y lo podemos hacer que sea público o privado, de manera que no todo el mundo lo puede ver, sino solo los miembros a los que invitamos. Podemos elegir también un tipo de vista, pues vista de lista, lista tablero, cronograma, calendario. El tipo de lista que elegimos luego se puede modificar, o sea, entre comillas, no es importante. Cogemos, por ejemplo, el de listas, le damos a continuar y te dice, ¿qué quieres hacer primero? Pues agregar tareas o compañeros de equipo. Bueno, vamos a agregar tareas, vamos a empezar. Vamos al proyecto, nos lo está creando el proyecto, celebración de empresa 2023, y aquí tenemos el proyecto en blanco. Esto es un lienzo en blanco donde para celebración de empresa empezaremos añadiendo tareas. ¿Qué tipo de tareas? Pues para hacer una celebración de empresa, ¿qué tenemos que hacer? Pues reservar un restaurante. Esta es una tarea donde la tarea tenemos que añadir un responsable. Aquí por defecto te salen todos los compañeros de tu trabajo, de la empresa. Pues podemos hacer que esta tarea sea para Moses, por ejemplo. Y le podemos poner una fecha de entrega. Pues reservar un restaurante pues lo tiene que hacer el día 31. Dentro de la tarea podemos añadir detalles. ¿Para qué? Pues para que Moses tenga una visión de qué es lo que tiene que hacer con esta tarea. ¿Qué le podemos poner? Pues el restaurante tiene que ser para 500 personas y al aire libre. Le podemos adjuntar también archivos, bien desde el propio PC, ya está vinculado, como comentábamos, con SharePoint, Google Drive, Dropbox. Y aquí pues podemos añadirle, por ejemplo, pues información, mira, una imagen, por ejemplo, decirle, bueno, ¿qué te parece? Le añadimos una imagen y le podemos poner aquí un comentario. Ese comentario lo podemos hacer tanto a Moses como a otras personas que queremos que colaboren con esta tarea. Por ejemplo, imaginemos el director de la empresa que está interesado en saber qué tipo de restaurante vamos a escoger, pues le podemos poner, le ponemos arroba y únicamente poniendo una letra ya te busca todas las personas de la empresa que tienen esta letra. Le podemos decir, ¿qué te parece, Kevin? Estas listas. Y le damos a comentar. De manera que en esta tarea ahora mismo el responsable es Moses, pero Kevin también estará haciendo el seguimiento de esta tarea. Es como similar a cuando ponemos a alguien en copia en un correo. Ponemos en copia, pues viene siendo esto.
compartir colaboradores dentro de esta tarea. ¿Qué más tareas debemos hacer para hacer la celebración de la empresa? Pues contratar un catering. Añadimos otro responsable, pues Javier, que esto lo tiene que hacer para el día 8. Dentro podemos, vamos a hacer unas camisetas, diseñar unas camisetas corporativas. Que esto en este caso pues lo hará Christopher y lo tiene que hacer pues para el día 20. Vamos añadiendo todas las tareas y podemos agregar también secciones. Las secciones al final son maneras de partir el proyecto para que visualmente sea más fácil de tener un control. Esto podemos ponerle que son 4 semanas antes del evento. Dentro de Asana es muy fácil, al final es mover puedes arrastrar todas tanto las tareas como las secciones. En este caso podemos poner aquí 3 semanas del evento. Bueno, también se pueden seleccionar todas las tareas y las podemos arrastrar y mover aquí a 4 semanas antes del evento. Yo ya tengo creado una celebración de la empresa, he ido añadiendo tareas para que tuvierais una visión de cómo puede quedar un proyecto. Tenemos aquí el proyecto, celebración anual, en este caso había cambiado Cambra de Barcelona. Tenemos 4 semanas antes del evento, una serie de tareas, 3 semanas antes, 2 semanas, una semana y el día del evento y una semana después del evento. Tenemos responsables, fechas de entrega y tenemos campos personalizables. Campos personalizables pues con, por ejemplo, la prioridad de la tarea, el estado, si está en progreso, si está bloqueada. Bueno, le podemos poner un coste. Al final puedes poner tantos campos personalizables como quieras. Pues, puedes ponerle... hay algunos que ya vienen predefinidos desde la biblioteca. Puedes ponerle, por ejemplo, eso igual que hemos visto, prioridad. Tenemos ya niveles de prioridad. O puedes poner horas reales, horas estimadas. Entonces, estamos viendo ahora mismo el proyecto en un formato lista. También lo podemos ver en un formato tablero. El formato tablero al final es un formato tipo Kanban, en donde vemos 4 semanas, 3 semanas, 2 semanas, lo hemos compartimentado en diferentes departamentos. Aquí vemos también los campos personalizables, las fechas de entrega y vemos una imagen de la persona responsable. Y ahora aquí viene también, lo podemos ver en formato calendario y cronograma. Formato calendario, pues al final es un calendario en donde vemos las diferentes personas y quién tiene que hacer qué y para cuándo. El formato cronograma es uno de los más interesantes dentro de Asana porque te permite tener una visualización de todo el proyecto. Bueno, podemos ver por meses, días, semanas. Aquí lo vemos. Y te permite crear vinculaciones dentro de las diferentes tareas. De manera que una tarea puede bloquear a o ser bloqueada por ejemplo, hemos dicho que bueno, hay que realizar un diseño de las invitaciones para los asistentes y luego enviar las invitaciones. Muy bien, pues vemos que aquí que sale un puntito. Este puntito lo llevamos desde realizar un diseño de las invitaciones hasta enviar invitaciones, de manera que hasta que no realicemos las invitaciones, no se podrán enviar las invitaciones. Esto tiene sentido. ¿Qué pasa? Si una tarea, por ejemplo, realizar el diseño de las invitaciones se retrasa, vemos que, por ejemplo, en lugar de ser en estas fechas, la movemos hacia aquí. Vamos a moverla hacia adelante. Perdón.
la tarea de enviar invitaciones queda retrasada. Entonces, por ejemplo, ¿qué más podemos hacer? Preparar camisetas corporativas con las entregas de camisetas corporativas. Aquí vemos que, por ejemplo, estas dos se podrían vincular. Igual que en la anterior vez, si movemos preparar camisetas, vemos que la entrega de camisetas se mueve. Vemos también que dentro, bueno, esto lo podemos mover para atrás, lo movemos para atrás. Dentro del cronograma hay unas líneas aquí de color verde, que es cerrar el número de asistentes o reservar un lugar para el evento, que están marcados con líneas. Esto lo tenemos aquí dentro de la lista. Yo tengo reservar un lugar para el evento y vemos que está como en negrita y en lugar de la tarea estar como el resto, aparece con un rombo. Esto es porque es un hito importante, es un milestone que le llaman, porque esto nos marca como un aspecto importante dentro de nuestro proyecto y que se debe cumplir a tal fecha. Al final, dentro de detalles, podemos marcar ciertas tareas como hitos. Esto simplemente dentro de aquí, de los 3 puntitos, ahora esta la tenemos marcada como hito. Si la desmarcamos, vemos que se pone como una tarea normal y si la marcamos, pues vemos que se resalta de color negrito. Dentro de, bueno, estas son las tareas. Bueno, un tema importante, cuando completamos una tarea, imaginemos, buscar un lugar para el evento, esta tarea ya la hemos realizado, simplemente clicamos encima y esta tarea ya queda en otro tono y ya queda completada. Imaginemos que ya hemos preparado el listado de las personas que asistirán al evento, contratar el speaker, realizar el diseño de las invitaciones. Todas estas tareas ya están realizadas. Ahora vemos que siguen saliendo, pero es porque las tenemos filtradas de esta manera. Imaginemos que queremos ver solo las tareas sin finalizar, de manera que quede más limpio el proyecto. Pues a medida que vas haciendo las tareas, se van limpiando, van desapareciendo. Y esto es porque lo tenemos puesto el filtro de esta manera. ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo, podemos poner para las tareas una fecha concreta, pero también podemos poner una franja de fechas. Por ejemplo, bueno, en este caso, confirmar asistentes, 29-30. O podemos ponerle, revisar el número de asistentes. Podemos poner que, imaginemos, cada jueves voy a revisar que el número de asistentes va subiendo, o cuántos asistentes tendremos. Esto simplemente es una tarea repetitiva y la podemos poner que sea semanal. Podemos poner que sea semanal, mensual, anual. ¿Esto que te permite? Vemos que por eso la tenemos puesta aquí el 23 de marzo y no te aparecen todas las semanas estas tareas, sino que cuando yo complete esta tarea, imaginemos que estamos a 23 de marzo, completamos esta tarea, automáticamente me vuelve a aparecer la tarea para el 30 de marzo. De esta manera, pues podemos ir cada semana nos aparecerá esta nueva tarea y no tendremos que ir creándola de nuevas. Bueno, vamos a volver aquí. Ya hemos visto cómo registrar el trabajo que se debe hacer, tanto mío como de otros. Hemos visto cómo agregar responsables y definir o modificar las fechas de entrega. Cómo actualizar los campos personalizados, es el apartado este donde hemos visto prioridades. Cómo agregar descripciones y archivos adjuntos, pues eso, a través del clip de adjuntar, que puedes adjuntarlo tanto desde SharePoint, OneDrive o como desde tu propio IPC. Y luego cómo agregar comentarios y colaboradores, que es el apartado dentro de la propia tarea en detalles. Ahí abajo se pueden agregar. Luego vamos a ver cómo organizar, planificar y definir las prioridades del trabajo antes de ejecutarlo. Pues bueno, el trabajo lo podemos organizar dentro de la propia estructura del proyecto, pero luego yo tengo mis tareas. Estamos ahora mismo dentro de la celebración anual de la empresa de Canva, pero yo luego tengo mis tareas aquí.
recordemos que, bueno, yo soy Jamie. En este caso aquí tengo todo un listado de tareas que tengo que hacer de los diferentes proyectos en los que estoy colaborando. Estas tareas se pueden ordenar por fecha de entrega, por proyecto, por ejemplo, o por prioridad. Se pueden ordenar al final, bueno, como mejor os guste. Si lo ponemos, por ejemplo, por fecha de entrega, yo aquí vemos que tengo un montón de tareas sin finalizar. Las tareas que vamos finalizando, por ejemplo, aquí, imaginemos, vamos haciendo todas estas, 29 de agosto, 1 de septiembre, todo esto ya le damos como que ya lo hemos hecho, esta también. Se borran tanto de mis tareas como del proyecto en el que estamos trabajando. De manera que no es que tengas que entrar aquí en mis tareas y luego irte al proyecto a limpiarlas. Y luego, bueno, pues por ejemplo, por aquí también podemos ver el proyecto. Entonces, celebración anual, tal. Vemos que Jamie trabaja en bastantes celebraciones anuales de empresa. Bueno, como vemos aquí, dentro de mis tareas podemos, podemos aquí también crearnos una tarea dentro de mis tareas. Le damos aquí a agregar una nueva tarea. Por ejemplo, llamar al cliente X. Por defecto, cuando creas una tarea dentro de mis tareas, perdón, ya te pone como responsable a ti mismo. Y luego puedes añadirle, si quieres, el proyecto y aquí ya te lo pone dentro de la tarea que tú quieras. O si, estoy aquí, se me ha metido aquí dentro de ordenar por fecha de entrega. Vamos. Bueno, tienes aquí un buscador también. Aquí me lo ha puesto dentro del proyecto. Vamos a quitarlo. Le podemos poner también la fecha de entrega, pues para el día o para mañana en este caso. Le puedes, si quieres, agregar el proyecto, agenda de reuniones y le puedes crear las dependencias, todo a través de mis tareas. Y si lo creas a través de mis tareas y lo añades a un proyecto, pues también te lo meterá dentro del proyecto, incluso dentro de la subtarea que tú, tareas pendientes, ¿vale? Por ejemplo. También podrías ponerle comentarios y poner a unas personas para comentar esto. Y desde aquí también se pueden finalizar las tareas. Luego, para el tema de dar seguimiento. Para dar seguimiento a las tareas, se puede hacer dentro de la propia tarea a través de los comentarios o también a través de la bandeja de entrada, en donde ahí podremos archivar, responder o capturar. Como hemos visto, dentro de Asana tienes los proyectos y luego tienes mis tareas, son las tareas, es como el to-do, tus tareas propias. Y luego tienes también una bandeja de entrada. La bandeja de entrada viene siendo similar a la bandeja de Outlook, de Gmail con la que trabajáis, pero en este caso, en el gestor de proyectos, en Asana, está pensada para todas aquellas notificaciones que te van llegando de los diferentes proyectos en los que estás trabajando o estás colaborando, te llegan aquí. De manera que en el gestor de proyectos trabajas únicamente los proyectos y en tu correo, tu email, trabajas pues, la comunicación con la parte externa de la empresa. Aquí, por ejemplo, podemos ver dentro de la bandeja de entrada pues, que se me ha creado una solicitud de producción creativa. En este caso, pues, podemos archivar esta notificación o podemos simplemente poner como un me gusta para que la persona que me notificó esto sepa que ya lo he leído. Le damos a archivar y esto se me irá aquí a archivos.
Lo ideal es tener la bandeja de entrada siempre limpia, ¿vale? En este caso, como este es un proyecto de ejemplo, pues bueno, vemos que está bastante lleno. Bueno, al final, cuando a través también de la bandeja de entrada puedes responder a comentarios o bueno, seguir la comunicación con tus compañeros. Aquí vemos la gestión del trabajo que se hace entonces dentro de la Asana. Capturar el trabajo a través de proyectos y tareas, lo organizamos con mis tareas y damos seguimiento pero a través de la bandeja de entrada. Lo que te permite al final el gestor de proyectos, pues lo que hemos dicho también, es que está vinculado con todas tus herramientas, desde Teams, Outlook, Jira también, por ejemplo. Jira es una herramienta que a pesar de ser un gestor de proyectos, o otro gestor de proyectos, también está vinculado con Asana. Bueno, con Zoom, con todo tipo de aplicaciones. Muchas de ellas, muchos gestores de proyectos también tienen su aplicación móvil. Que esto ayuda mucho cuando tenemos personal de campo que está trabajando fuera y tiene que ir añadiendo tareas, pues puede hacerlo a través del propio móvil o a veces que estás fuera trabajando y te acuerdas de algo que tenías que hacer, tanto tú como algún compañero, puedes ir añadiendo esas tareas, tanto dentro de mis tareas como dentro de los diferentes proyectos con la aplicación móvil. Bueno, estos casos de éxito, al final hay un montón de empresas que trabajan con gestores de proyecto, pues desde Zoom, por ejemplo, en época de pandemia, pues trabajaba con Asana, Autodesk, al final hay un montón de empresas. Ahora veremos, así un poco por encima, cómo estructurar el trabajo con un gestor de proyectos. Vamos a ver, os voy a explicar rápidamente 3 tipos de proyectos, los principales que hay más proyectos y cada empresa tiene su peculiaridad, pero los principales son los proyectos con fecha límite, que es un modelo como el que hemos visto, una celebración de empresa, por ejemplo, tiene una fecha de inicio y tiene una fecha de fin. A partir de aquí, pues bueno, hay diferentes tareas que se van organizando, tienes un comienzo y un fin. Tienes tareas que van pasando de manera consecutiva y donde, bueno, hay un responsable que tiene que hacer dicho trabajo. Muchas veces en este tipo de tareas se pueden estar vinculadas de manera que una tarea bloquea a la otra o es bloqueada por. Actualmente, ¿qué tipo de aspecto puede tener este tipo de trabajo, de proyectos? Pues bueno, una hoja Excel, en formato papel, se pueden hacer seguimiento de este tipo de proyectos. La ventaja de trabajar con un gestor de proyectos en lugar de con una hoja Excel, pues bueno, las hojas Excel quedan desactualizadas en el mismo momento que las estás creando. Luego todo el mundo, además, como no está haciendo el seguimiento de esta hoja Excel al día, pues no tiene una visión global del proyecto, de cómo va avanzando el proyecto. Y todo el mundo al final está desconectado, las tareas no están vinculadas unas con otras. Y luego, bueno, es eso, es difícil ver el progreso y las dependencias que se crean entre las tareas. Al final, con ese tipo de proyectos, pues lo puedes ver de esta manera, como una tarea va detrás de la otra y en un formato cronograma, con una vista de cronograma, pues se ve muy claro quién tiene que hacer qué, para cuándo y cómo van avanzando. Las mejores prácticas para este tipo de proyectos, pues bueno, hay que crear campos personalizados, usar logros, lo que marcábamos como hitos o milestone, siempre es importante, pues para tener claro que a esa fecha se debe hacer esto, usar las dependencias y bueno, se pueden, a partir de, normalmente este tipo de proyectos son repetitivos en el tiempo. Por ejemplo, la celebración anual de la empresa que estamos viendo antes, esa celebración anual se hace eso cada año. Entonces tú puedes crear
ese proyecto como una plantilla y replicarlo cada año. De manera que las fechas, simplemente cambiarás la fecha de inicio, fecha de fin de ese proyecto, lo actualizarás a 2024 y te moverá todas las tareas y responsables para ese nuevo año. Así que si tenéis proyectos que son replicables en el tiempo, se pueden crear plantillas y utilizarlas. Otro tipo de proyecto es el de procesos continuos. Estos no son proyectos que tengan una fecha de inicio y fecha de fin, sino que es como una tubería donde siempre van pasando las tareas por diferentes estados. El trabajo se avanza a través de diferentes etapas. El proyecto es un conjunto de trabajos en constante actividad. No tiene una fecha fin, lo que comentaba. El aspecto que suele tener al final es un proyecto tipo Kanban. Y los típicos proyectos de este estilo pues son, bueno, el ticketing, por ejemplo, para servicios de ticketing para equipos de IT, luego también, por ejemplo, reuniones semanales con tu equipo. Al final, tú siempre tienes una reunión semanal con tu equipo donde se sigue una misma estructura, pero no es que esa reunión semanal vaya a acabar en fecha tal, sino que se va repitiendo cada semana. Bueno, este es un ejemplo que podríamos ver de solicitudes creativas, por ejemplo. Y al final, bueno, este tipo de proyectos se suelen trabajar con la vista de tablero. Y lo que comentaba, un aspecto, el típico modelo es este, el de una reunión semanal con tu equipo. Unas buenas prácticas para esto, pues usar las secciones para marcar las etapas por las que avanza el proyecto, la vista tablero, lo que hemos visto antes, vista en formato Kanban, de manera que puedes ver cómo avanzan las tareas. Bueno, esto es usar formularios para la comunicación y luego lo que te permite, que no hemos visto, pero que sí que es importante, lo que te permiten los gestores de proyectos es automatizar ciertas reglas, ciertas tareas. Es decir, cuando pase esto, quiero que esta tarea se me mueva a tal o esta tarea me salte una alarma dentro de Teams o cuando pase tal cosa se haga otra. Estos automatismos son súper útiles para este tipo de proyectos. Otro tipo de modelo que bueno, en este caso es de planificación y referencia, es los típicos proyectos de lluvia de ideas, no se pueden encajar ni dentro de procesos continuos ni tampoco dentro de con fecha límite. Son, bueno, un poco diferentes. No tienen fecha límite ni se trata de un proceso continuo. Simplemente puede contener acciones para realizar o no, por ejemplo, una lluvia de ideas, un manual de usuario, todo este tipo de proyectos se pueden trabajar dentro de un gestor de proyectos, pero no tienen este formato. Igual puede ser uno así, o puede ser, ahora mismo podéis estar trabajándolo así, a través de post-its, bueno, diferentes fórmulas. Puede ser eso, un manual, un calendario, hoja de ruta o una lluvia de ideas. En este tipo de proyectos, pues bueno, lo que es la vista es adaptable, igual en algunos se puede utilizar el calendario, en otros se puede utilizar el tablero. Esto ya es ver el proyecto y ver cómo se adapta mejor. Y luego se pueden vincular estos proyectos con otros proyectos que estéis trabajando. Bueno, esto es un proyecto de planificación y referencia que tiene esta fórmula. Al final son los modelos de proyecto que hemos visto, con fecha límite, pueden ser eventos, lanzamiento de producto, incorporación de empleados. Los de proceso continuo, lo que hemos visto, pues agendas semanales, solicitudes creativas, soporte técnico y planificación y referencia. Pues bueno, esto, lluvia de ideas, calendarios, manual de empleado. Y esta es la vista que tiene
con un gestor de proyectos. Como veo que vamos un poco justos y tengo bastantes diapositivas por eso, voy a ir a reglas, normas y convenciones, que esta parte creo que es interesante. A la hora de implantar un gestor de proyectos, como habéis visto, lo que es la experiencia de usuario es muy sencilla, no hace falta ser programador, ni mucho menos, y es muy satisfactorio utilizar un gestor de proyectos, pero sí que es necesario hacer una buena implantación, que una empresa especializada os dé la implantación. ¿Por qué? Porque estás rompiendo con la forma de trabajar habitual de tu empresa. Al introducir un gestor de proyectos, bueno, todo el mundo se tiene que acostumbrar a meterse dentro del gestor de proyectos, igual que abres el correo, pues de buena mañana a abrir el gestor de proyectos para ver las tareas que tienes pendientes, para ver la comunicación con tus compañeros. Entonces, algunas normas que nosotros solemos recomendar, pues bueno, crear unas buenas tareas, o sea, con un buen título, de manera que todo el mundo sepa qué es lo que tiene que hacer. Reservar un restaurante, pues bueno, eso no cabe lugar a duda. Si en la tarea que se crea se divaga mucho, pues la persona no sabrá qué es lo que tiene que hacer, entonces te hará una llamada vía Teams, te escribirá un mail, te escribirá una notificación, entonces al final ahí se rompe un poco la magia del gestor de proyectos. Después, actualizar las tareas. A medida que se van haciendo, hay que marcarlas como hechas para que todo el mundo esté actualizado y el estado del proyecto sea real. Y bueno, un tema que nosotros recomendamos siempre es que cuando cuando utilizas un gestor de proyectos, lo que es el trabajo interno dentro de la propia empresa, no se envíen mails para hablar de cosas de un proyecto, sino que se utilice la propia herramienta. Pues nosotros, por ejemplo, trabajamos con Asana, pues todo lo que es dentro de un proyecto lo trabajamos en Asana, nos hablamos por Asana, no utilizamos Outlook o otra herramienta, porque bueno, de esta manera todo queda ahí registrado. Y además, bueno, eso, reduciréis los mails que se envían de mails para arriba, mails para abajo, y esto pues facilitará la gestión. Y al final, bueno, esto lo importante es, muchas empresas lo que empiezan con un gestor de proyectos para un departamento concreto, pues para el departamento de marketing, departamento de producción, Entonces, y a partir de aquí, luego van ampliando a otros departamentos porque, bueno, ven que realmente es útil utilizar un gestor de proyectos. O sea, que no tengáis miedo en utilizarlo y podéis empezar con una parte de la empresa y luego ir ampliando. Es totalmente lógico. Y bueno, finalmente, pues si tenéis cualquier duda, pregunta sobre los diferentes gestores de proyecto que hay, cuál os encajaría mejor con vuestra empresa, pues bueno, nos podéis preguntar tanto a William como a mí. Podéis enviarnos información, preguntas, todo lo que tengáis y lo podemos ver sin ningún tipo de compromiso. Así que nada, pues muchas gracias por vuestro tiempo y lo dicho, cualquier cosa estamos a vuestra disposición. Alberto, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido súper interesante. A mí me has convencido. Bueno, yo en realidad había sido usuario ya de herramientas de gestión de proyectos. Creo que son súper útiles si las haces bien. Realmente esto que decías tú, que suena muy obvio y muy evidente, pero describir bien la tarea es algo fundamental porque muchas veces pasa que la gente con prisa pone tareas así con una descripción que no se acaba de entender. Entonces ya eso que decías tú pierde totalmente la magia y la usabilidad de la herramienta. Pero bueno, veo que no hay ninguna pregunta por parte de los asistentes en el buzón de preguntas y respuestas. Como decía Alberto, si algún asistente en algún momento tiene alguna duda que le sale un poco más tarde y quiere
quiere consultarnos, tanto a Alberto como a mí nos podéis enviar un correo. Si queréis desde Cambra, os derivaremos el contacto de Alberto. Y nada, agradecerte, Alberto, una vez más la ponencia, agradecer a los asistentes por una vez más estar con nosotros en los webinars de Acelera Pyme y que tengáis un buen día. Nos vemos en el siguiente webinar. Muchas gracias. Un Hasta luego. saludo. Gracias. Hasta luego.